Amigos de Tampaisa TV, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hablando Claro con Edwin Villegas, un programa que hacemos con personas e instituciones para que nos cuenten de sus actividades. Hoy hemos querido invitar a alguien interesante, un tema social, de conocimiento, abstracto, filosofía, de derecho. Y qué bueno que ustedes hoy tengan la oportunidad, amigos televidentes, de conocer a Armando Rodríguez. Él es un estudiante de Derecho de la institución universitaria Pontificio Bolivariano o Colombiano. Bienvenido a Tampaisa TV. Edwin, muchas gracias. Bueno, no sé cómo dije la universidad. Politécnico Gran Colombiano. Politécnico Gran Colombiano. Bueno, ¿quién es Armando Rodríguez? Bueno, Armando Rodríguez es un estudiante de Derecho. Estamos ya terminando el trabajo de grado para optar por el título de abogado. Y es una persona con una identificación social en el servicio. Veo la vida desde el servicio, ¿cierto? Y encontramos en esta parte de los conflictos, la resolución de conflictos y las habilidades de negociación como un campo donde podemos aportar un granito de arena en estos tiempos donde vuelve y se impulsa el concepto de paz. Bueno, ¿por qué es importante y por qué te gustó el derecho, mi Armando? Para mí el derecho es nuestra cotidianidad, nuestra esencia, nuestra razón de ser, porque el derecho lo encontramos en todos los actos cotidianos o en los más elaborados de nuestra vida. Ahí encontramos un acto de derecho, un acto jurídico. Bueno, el hombre que he escuchado yo en algunos cafés que me he tomado contigo, escuchando una teoría interesante, y hoy vamos a hablar de una de esas teorías, y por eso quisimos invitar a este joven que es, digamos, para mi concepto, un hombre con una gran oratoria, con una gran secuencia de estudiante, un hombre que se ve dedicado en lo que hace y que le gusta estar actualizado. Y por eso hoy vamos a hablar sobre esa filosofía o sobre esa teoría en el derecho, que es la teoría del conflicto. ¿Qué significa eso? Sí, Edwin, es un concepto muy profundo, desde lo filosófico, desde lo jurídico, pero hemos venido trabajándolo desde la parte cotidiana de la realidad, bajarlo a la sencillez. Y entonces, lo primero es llamar qué es un conflicto, ¿cierto? Y cuando escuchamos esa palabra nos imaginamos como la guerra entre Rusia y Ucrania, realmente unos hechos atroces, crueles. Y entonces tendríamos que entrarnos a definir en un concepto simple, básico, ¿cierto? Y encontramos que no es tal una guerra o tal acontecimiento trascendental y que un conflicto realmente es una circunstancia. Entonces mira que ya nos aterriza. La teoría del conflicto nos dice, el conflicto es una circunstancia. Y cuando hablamos de circunstancia hablamos de tiempo, modo y lugar, ¿cierto? Y se da entre dos o más personas, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque hay un interés o hay una posición que son diferentes y se genera un desacuerdo. Entonces, cuando vamos a ese concepto de conflicto como circunstancia de diferencias, nos damos cuenta que es una realidad para todos. Todos vivimos en conflicto. Ahora bien, eso nos lleva a ubicarlo. ¿Dónde está el origen del conflicto? Entonces, cuando nos preguntan sobre el origen del conflicto, solemos ir al exterior. Pero resulta que el conflicto está en el interior de cada persona, ¿cierto? Y eso viene dado ¿por qué? Viene dado por dos condiciones esenciales: la estructura mental. ¿Y qué es la estructura mental? No es otra cosa más que la forma como yo percibo lo que sucede a mi alrededor o lo que está pasando en mi interior, ¿cierto? Y tenemos una mala noticia, lo llamo yo como una alerta, y es: nuestra estructura mental en un 85% está formada de 0 a 5 años. Y hablando claro, Edwin, yo te pregunto, algo que recordes de 0 a 5 años que nos puedas compartir. ¿La guardería? La guardería. ¿Cuántos años llegaste a guardería? Como hasta los 6 me parece que fue. Bueno, pero ¿cuándo iniciaste? ¿2 años, 3 años? 2 años. Pero si te preguntara de 0 a 1 año, ¿qué recordarías? ¿Que jugaba? Sí, es lo que uno más recuerda de esa época. Pero ¿no? son imágenes poco Imágenes nítidas, poco ¿cierto? nítidas, sí.
Pero esas imágenes poco nítidas están determinando nuestro 85% de la estructura mental, nuestra capacidad. Entonces diríamos que nos queda un 15% para nosotros moderarnos o reinventarnos. Y pasa como el iceberg, ¿cierto? Que solo vemos en la personalidad de los seres humanos, solo vemos esa parte exterior, esa reacción, pero no sabemos los rasgos más profundos de su personalidad. Y es así como el iceberg porque solo nos conocemos un poquito, porque ese 85% lo tenemos borroso, en esas imágenes borrosas, ocultas. Y ese es uno de los elementos donde se originan los conflictos, porque nosotros nos pasamos la vida reaccionando, no racionalizamos, no analizamos, sencillamente frente a una circunstancia conflictiva de tiempo, modo y lugar, vamos a tener una reacción. Entonces vamos a ir allí. ¿Cuáles son esos elementos del conflicto reales? En los elementos, bueno, pero antes de pasar a los elementos es importante decirte los dos elementos donde se origina, la estructura mental y la forma de comunicarnos. Porque ahí hay una anécdota, lo del santanderiano, que es muy usual, que ¿por qué lo mató? ¿Por lo que le dijo? No, la forma como me lo dijo. Entonces cuando nuestra comunicación no es asertiva, no está adaptada a nuestro interlocutor, de pronto lo podemos maltratar, o él se va a sentir maltratado, se va a sentir ofendido cuando no hay tal situación. Entonces venimos a lo que me estás planteando, los elementos del conflicto. Entonces primero es ese sujeto, los sujetos que intervienen, pero ya partimos de que el conflicto está en el interior de cada persona, pero con uno mismo no hay conflicto porque yo lo cargo, ¿cierto? Y cuando hablamos de sujetos es con quién me estoy interrelacionando, con quién estoy interactuando, y ahí es donde entra a jugar mi estructura mental, mi forma de comunicación y la estructura mental y la comunicación de la otra persona, ¿cierto? Pero hasta ahí solo estamos definiendo quiénes son los actores cuando hablamos de sujetos. Pero ¿cuál es el problema? Y el problema lo diferenciamos de las causas. Porque el problema es ese tema central. Porque un malestar que está en mi interior, yo lo voy a reflejar, lo voy a exteriorizar por decir algo en una compraventa que haces. Vas, pides un desayuno y te traen una cosa diferente y vas a exteriorizar un conflicto. ¿Y el problema cuál es? El desayuno. Y de seguro que eso tiene arreglo, te lo pueden cambiar otra cosa, pero vas a tener una reacción. Y pasamos al tercer elemento, que es el proceso. Y el proceso no es otra cosa más sino la dinámica en nuestra capacidad, en nuestra historia personal. Porque hay otra cosa que precisar, Edwin. Desde las diferentes disciplinas, por ejemplo, los sociólogos, ellos tienen una definición, la sociología de conflicto. Y ellos dicen, el conflicto se origina es porque las demás personas me perciben como yo no soy. Es que no me valoran, es que no reconocen lo brillante que yo soy. Y eso genera un conflicto en esa persona, porque él no se siente que lo están percibiendo. Entonces, para la sociología, el conflicto se origina en la forma como los demás me perciben. Para el psicólogo o la psicología es la frustración. Ellos dicen, el conflicto es una frustración. Usted no logró, usted no alcanzó. Y viene la biología y le dice, todo eso es cierto, pero el conflicto verdadero es tener hambre, es tener sed. Y eso realmente han coincidido las diferentes disciplinas, porque podríamos seguir haciendo un recorrido por diferentes profesiones, disciplinas, doctrinas. Y cada uno tiene una versión. Elegimos estas tres porque nos lleva la sociología de esa interacción social, cómo estamos distribuidos, cómo interactuamos. La psicología en esa parte pues del alma interna de cada uno. Y la biología de nuestra realidad de supervivencia, ¿cierto? Y ahí llegamos a identificar estos elementos, ¿cierto? Que son los que soportan dónde es que se va a reflejar ese conflicto. Cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de filosofía y cuando hablamos de teorías, ¿por qué es importante dentro de todo este concepto manejar estas aplicaciones, o cómo se podría decir, manejar son enfoques, estos enfoques? O sea, ¿por qué es importante que un abogado realmente tenga esto en su base, digamos, de conocimiento? Edwin,
Por una razón básica, en mi opinión, y es, nosotros nos formamos para aportar soluciones, para solucionar conflictos. Y entonces es muy curioso porque jocosamente se dice que donde hay un problema y llegan dos abogados, ya hay tres problemas. Para ponerlos de acuerdo. Claro, pero cuando hay esa identificación de la estructura mental y hay una comunicación asertiva, propositiva, respetuosa, se puede llegar a muchos acuerdos, que es lo que se quiere desde la teoría del conflicto, que nosotros desescalemos nuestros conflictos y podamos interactuar pacíficamente y armoniosamente, que es lo ideal en cualquier sociedad, que nos respetemos, porque mira, allá en la estructura mental había otro tema que no terminamos, es cada persona es un mundo diferente, su forma de sentir, de pensar, de interactuar, pero eso nos enriquece. Desde la teoría del conflicto, ¿qué se busca? De respetar esa diferencia, de valorar a ese ser diferente, para que juntos nos enriquezcamos y crezcamos, ¿cierto? Porque la sociabilidad del ser humano, por naturaleza, siempre vamos a necesitar de los demás. Bueno, esto tiene unas características y unas motivaciones. Sí, señor. Las características podríamos hablarlos haciendo una metáfora con el tránsito, como un semáforo en amarillo. Las características en el conflicto son esos indicadores que te van a decir pare. ¿O usted qué hace cuando ve un semáforo en amarillo? ¿Acelera o para? Paro. Es lo ideal. Otras personas aceleran, porque cada uno es un mundo diferente, ¿cierto? Hay uno que acelera porque cree que el amarillo le da para seguir, otro es precavido y para. Lo ideal es parar. Veo que usted habla muy claro, don Edwin, con eso. Entonces el primero es el bloqueo. ¿El bloqueo en qué? En la comunicación. Es la primera característica que usamos como un semáforo en amarillo. Dejar de dialogar es una pérdida, es un error, ¿sí? El silencio es importante y hay que reposar la conversación, el diálogo, pero el bloqueo no ayuda. El bloqueo Distancia. y escala el conflicto. Aumenta, acrecienta los problemas, lo tensiona. Entonces es un semáforo amarillo el que tenemos que ponerle cuidado para rehabilitar la comunicación. Aún con los enemigos. Es algo que no se puede dejar perder en un conflicto. Hombre, puede haber diferencia, puede haber distancia, pero que exista comunicación. Claro. Para buscar ese método y esa forma de conciliación. Claro. Sí, es posible, ¿no? Total. Y acá en nuestro país, por ejemplo, lo hemos vivido. Las mesas de diálogo, y yo creo que estamos a puertas de eso, de vivir con el ELN también una mesa de diálogo. Visiones diferentes, opiniones diferentes, ideas diferentes, pero que eso no impide que dialoguen. Pasamos a una segunda característica, es el enfrentamiento. Entonces, si el bloqueo tenía unas consecuencias, el enfrentamiento también. Porque cuando humillas, cuando maltratas, cuando ultrajas a una persona, quedan heridas. Entonces ese enfrentamiento es esa reacción de la que hablábamos, donde la persona está hablando desde sus rasgos más profundos de la personalidad, y nosotros como interlocutor debemos estar en la capacidad de identificar la estructura mental y la capacidad de comunicación, una comunicación asertiva, respetuosa, armoniosa, porque cuando hay ese respeto, esa consideración del otro, la comunicación fluye, ¿cierto? Pasaríamos a una tercera, es la oposición, es similar al enfrentamiento, pero es reconocerte diferente, sin embargo no quedarte como el dicho de que me siento en el rajadero, no rajo, no presto el hacha y me siento para que el otro no vaya a rajar, ¿cierto? La oposición es ese bloqueo, es esa contención que te impide acercarte al otro. Pasamos a una cuarta característica, que es la complejidad. Y la complejidad la podríamos relacionar con los sujetos. A veces hay efectos colaterales. En el cine, ustedes que manejan estos medios, se habla mucho de esos daños colaterales. En la comunicación también pasa eso, porque involucramos a personas que no tienen un interés real, lo que nosotros llamamos a veces que chismes o que imprudencias, cosas, ¿cierto? Es muy importante abordar la comunicación con el que tiene el interés o la posición diferente a la de nosotros, para que podamos encontrar un punto de acuerdo o medianamente una comunicación.
Y la incompatibilidad es entender precisamente esa estructura mental de la otra persona como ser diferente, pero que tiene ese derecho a ser diferente. Y es irnos, no quedarnos ahí, es que es diferente, no piensa como yo y lo tengo que reducir, lo tengo que eliminar, sino llevarlo a entender esa diferencia y que podemos tolerarnos en el respeto y la armonía. ¿Por qué es importante esta filosofía? Edwin, esto es convivencia. Nosotros no podemos vivir como un llanero solitario o como una persona por allá, un ermitaño. Nosotros necesitamos de los demás. Nuestra vida transcurre en función de los demás. Inicialmente nuestra familia, pero también nuestros vecinos. Que hay unos derechos, pero que también tenemos unos deberes. Derechos y deberes. Pero entre esos derechos yo creo que podríamos empezar por estos deberes de tratar de conocernos, porque eso es una tarea de toda la vida. Mira. Oiga, pero yo lo veo a usted y yo digo, ¿estaré hablando con un futuro abogado o un cura? Maneja la teoría con buena didáctica, la opera muy bien. Edwin, gracias. No, esto no es teología, esta es nuestra cotidianidad. Yo miro el derecho como una herramienta transversal que nos toca todo el tiempo. ¿Y por qué esta teoría del conflicto? Mira, uno cuando se despierta empieza a negociar. Todo el día nos pasamos negociando. ¿Qué almorzamos? ¿Qué ropa nos colocamos? El horario, estamos negociando. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Correcto. Todo el día estamos funcionando, estamos negociando. Entonces la negociación es una habilidad que nosotros muchas veces no somos conscientes. La tenemos y la ejercitamos. Entonces, esta teoría es sumamente importante y no es desde la teología, no desde la cotidianidad, ¿cierto? Porque eso nos ahorraría costos, malos momentos, porque todos somos diferencias. Muchas diferencias. Estamos hablando de un tema muy interesante que es la teoría del conflicto, circunstancias entre dos o más personas que podrían tener esas dificultades, y por eso estamos hablando con Armando Rodríguez. Él es estudiante de Derecho de la institución universitaria del Pontificio Colombiano, ¿cierto? Politécnico Colombiano, que acá lo tenemos. No he podido decir bien la universidad, pero que el hombre lo apasiona este cuento, le encanta. Estoy seguro que nos va a invitar a los lados cuando ya están cerquita, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y quisimos hacer con él este recorderis con Armando de estos temas tan importantes como para llevarles a ustedes, los televidentes, un mensaje también de aprendizaje sobre esta teoría. Hay muchas teorías, pues hoy estamos hablando sobre esta en relación que genera, digamos, un impacto ante nuestra sociedad, y que él hace esas características, esas motivaciones y también, digamos, esos elementos que existen del conflicto. Rápidamente, porque el tiempo es oro y se nos va yendo. ¿Cómo se hace gestión del conflicto? ¿Cuál es ese diagnóstico que se mide en el tiempo? ¿O cómo se saca? Edwin, ¿desde dónde partimos? Desde definir el conflicto como tal, identificar los sujetos para llegar al punto ideal, que es la negociación. Ya habíamos dicho que nosotros nos pasamos negociando y tenemos que llegar a una frase que resaltamos nosotros, y es observar sin evaluar, forma suprema de la inteligencia humana, y es entendernos como seres diferentes, con intereses diferentes, posiciones diferentes, pero que podemos vivir en comunidad armónicamente. No es otra cosa diferente a eso. Ahora, hay unos métodos que ya la legislación tiene establecidos, desde la conciliación hasta el arbitraje, por decirte algo, pero la idea es la actitud frente al conflicto. El conflicto es una realidad, está en nuestro interior y en el exterior, por supuesto, lo tenemos. Entonces la gestión de la que me preguntabas es sacarle el provecho, y un conflicto es una oportunidad para nosotros crecer, para ayudar, para nosotros establecer mejores lazos, mejores relaciones con los demás. Bueno, cuando hablamos de toda esta teoría y cuando hablamos también de todo eso, hablemos así de las clases de conflicto que pueden existir, pero también de esos métodos alternativos de solución que puede haber en nuestro país. Correcto. Esa es una parte netamente normativa, ¿cierto? Empezamos con la Ley 640 del año 2000, tenemos 22 años ya de lo que es la conciliación, que es el método
por antonomasia de la resolución de conflictos, la conciliación, ¿cierto? Y eso tiene dos grandes grupos, el grupo que es autocompositivo y heterocompositivo. La autocomposición, ¿qué es? Que lo hacemos directamente, ¿cierto? Entonces tenemos el arreglo directo de lo que estábamos desarrollando anteriormente en esta parte, de identificar el tema principal que nos aleja, dónde es que estamos chocando, de dónde nos distanciamos. Ese arreglo directo lo hacemos, ¿cierto? Y la conciliación, de hecho, es un arreglo directo, porque hay un tercero neutral, ¿cierto? Pero también tenemos, por ejemplo, en el Código Civil tenemos una figura que se llama la transacción. Y la transacción, en esa diferencia la tasamos en un valor y nos ponemos de acuerdo y resolvemos nuestra diferencia. Ahora, vienen unos métodos heterocompositivos y ahí es algo que es muy recurrente, es el arbitraje, y eso tiene que ver mucho con el comercio. Es una cláusula compromisoria donde cuando se establece el contrato, se formula el contrato, se establece esa cláusula y se va a recurrir a un tribunal de arbitramiento, ¿cierto? Porque es más expedito, es más ágil. Pero hay otra figura que es, por ejemplo, la amigable composición, ¿cierto? Y también es un acuerdo de voluntades, los consentimientos, y determinan a un tercero calificado, que es el que va a tomar la decisión. Entonces, para retomar, los autocompositivos, donde está la conciliación, el arreglo directo, las partes directamente las partes resuelven el conflicto. Los heterocompositivos es un tercero calificado. Y te cuento algo, por ejemplo, a propósito de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es un conciliador calificado y es el requisito de procedibilidad para que los procesos contra las entidades del Estado, contra el Estado, entren ya a la órbita judicial. Entonces, existe ese conciliador calificado que es la Procuraduría General de la Nación con sus delegados en asuntos contenciosos administrativos, y eso acaba de tener otra reglamentación para hacerlo más expedito y siempre buscando la resolución de conflictos, Edwin, porque en todo proceso, por ejemplo, la conciliación es un requisito de procedibilidad en algunos temas, pero siempre se propende por un arreglo entre las partes para no desgastarlo del aparato. Cuando estamos hablando de todos estos procedimientos y toda esta secuencia que tiene la teoría del conflicto, ¿cuáles serían las posibles fórmulas de arreglo? La voluntad, Edwin. Yo creo que el llamado, y le dejamos al público que te sigue acá, es entender que cada persona es un mundo diferente y que todo problema tiene una solución. Entonces busquemos el arreglo. ¿Te acuerdas de esa frase tan popular? Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Siempre va a ser mejor intentar arreglar, porque cada vez que escalamos un conflicto, como se llama, escalar, desescalar, cuando escalamos un conflicto y todos estos semáforos que hablábamos de las características más las motivaciones, que son los semáforos en rojos, en otra oportunidad que haya tiempo los desarrollamos, eso lo que hace es hacernos más costoso, desgastarnos. Entonces esa es la importancia precisamente de esto. Siempre nos va a salir más barato y vamos a construir un ambiente mucho más amigable. Pues mire qué tan interesante este tema, y en tan poco tiempo, pero queda un mensaje, queda un aprendizaje para nuestros televidentes de Hablando Claro con Edwin Villegas sobre esta filosofía de la teoría del conflicto que estamos hablando con Armando Rodríguez, y que queremos que ustedes también, si quieren estar interesados en alguna asesoría. ¿Cuál es su número de teléfono? Mi teléfono es 311-335-7723. Si hay alguna asesoría, ya hacemos algunos litigios. Claro, Edwin, yo le cuento, vengo 2 años y medio haciendo un voluntariado acá. Atendemos personas en causas menores, por supuesto, porque no tenemos la tarjeta profesional para litigar, y hacemos una orientación, no lo llamemos asesoría, hacemos una orientación desde los requisitos que deben cumplir para que ellos intenten resolver con un derecho de petición, con una acción de tutela, en una instancia preliminar, pero que de una vez queden medianamente perfilados o proyectados para entrar a accionar en el aparato de justicia. Bueno, ¿se va a especializar en qué? Me gusta mucho el derecho comercial. Hicimos un seminario de Derecho Comercial Internacional con la Universidad La Salle Bajío de México, y ese tema aduanero
me encantó mucho, porque el comercio es la sangre de la sociedad. Lo que mueve todo. Lo que mueve todo. Pero también me apasiona mucho el derecho civil y el de familia. Bueno, eso es un abogado que vamos a tener muy pronto ya graduado y que está haciendo, digamos, méritos ante la sociedad, viene a hacer prácticas también en personería, ¿no? Sí, Edwin, una gratitud muy grande a la doctora Marta, que me acogió allá. Acompañamos principalmente con cursos pedagógicos los procesos de violencia intrafamiliar y interveníamos con esta teoría del conflicto, precisamente tratando de visibilizar y de concientizar a los actores para prevenir futuras reincidencias en actos de violencia. Si hoy usted que está ante las cámaras de Tampaisa TV quisiera aconsejar la lectura de un libro, ¿qué libro aconseja? Hay muchos libros de doctrina jurídica, pero yo recomendaría uno que me gusta a mí mucho por los principios y la firmeza de la institucionalidad. Es Biografía de Winston Churchill. Bueno para leer, lo aconseja. Creo que una crisis social muy fuerte, hubo un liderazgo que empoderó la institucionalidad y la familia, desde donde yo la veo, es la institución principal que tenemos. Entonces esos referentes son los que nos han traído acá a que podamos conversar de estos temas, que ha sido la construcción y el esfuerzo de otras personas que desde estos medios han impulsado una construcción social y un aporte a ser mejores todos los días. Pues Armando, gracias por estar en Tampaisa, por compartir estas enseñanzas, estas reflexiones, por dejarnos también este aprendizaje de esta teoría del conflicto, una filosofía interesante del derecho, y que los televidentes que a bien tengan pedir esta orientación, ese acompañamiento, pues también las redes sociales, ¿dónde lo encuentran? Yo redes sociales manejo muy poco, pero sí tengo mi perfil, Armando Rodríguez, está en Facebook, ahí me encuentran. Bueno, muy bien. Gracias por estar en Tampaisa, por compartir esta gran enseñanza de esta teoría. Edwin, muchas gracias y un saludo especial a tus seguidores. Estamos para servirles. Habla claro, Armando. Me gusta hablar claro. Perfecto, muchas gracias por estar en Tampaisa. Gracias, Edwin. A ustedes también, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa Hablando Claro con Edwin Villegas.